think when people hear the word Somalia, people think dangerous. Me apunta con el Kalashnikov y me dice que me levante y yo le hice así como aquí, ¿sabes? Dispárame aquí si quieres. Somalia se conoce como uno de los países más complicados de África y el mundo entero. Y ahí vimos lo importante y valiosos que éramos para nuestro secuestrador. Un punto que nos han dicho, abajo las cámaras, abajo las cámaras. Bienvenidos a Mogadiscio, vamos allá. Thank you, brother. Ahí va, salud. Nos encontramos en una de las zonas más icónicas de Mogadiscio, conocida esta misma incluso internacionalmente porque es donde llegan los pescadores y sacan pez espada, marlin, incluso enormes tiburones a hombros, cargándolos en su propio peso en las espaldas, a veces entre varios hombres, y los suben a través de unas escaleras, unos edificios en ruinas, todo completamente militarizado, y no paran de llegar. Grandes peces, grandes tiburones. Esta zona es una de las zonas, ya te digo, más reconocidas a nivel mundial dentro de Mogadiscio porque es súper reconocible, es una escena completamente única y claro, también ese contexto de guerra, ¿no? De edificios destruidos. Es una zona impactante y esto es también lo que vamos a intentar captar, el día a día de Mogadiscio. También hablaremos ahora de la historia para entender qué llevó a esta nación a colapsar. El estado aquí colapsó, fue y es un estado fallido que, como decía antes, se intenta reconstruir, aunque todavía tiene un largo camino. Así que intentaremos hablar de las causas y de las consecuencias, pero siempre intentando captar lo que es la esencia de la vida local aquí en la capital de Somalia. Hemos estado en el punto en el que sacan a los grandes peces y tiburones del mar, cuando los traen en las embarcaciones. Ahora vamos al mercado de los pescadores, donde los venden. Ahora puede que esté lleno de animales, lleno de tiburones y grandes peces. Con lo protegidos que están los tiburones en otras zonas del mundo, con lo acostumbrado que estoy yo a disfrutar de ellos cuando buceo de forma natural, en ese estado de libertad, estando vivos, sorprende ver estas escenas. La mayoría de ejemplares que encontramos, al menos esta mañana, son tiburones azules, también conocido en español como tintorera. Muchos tienen todavía los anzuelos dentro, algunos van con las tripas fuera. Es una escena dantesca, ya digo, envueltos en estos edificios destruidos, la tensión de esos pescadores que los llevan a hombros. El panorama es una pasada, es impactante, una barbaridad. Y a todo esto no paran de pasar los 4x4, las pickups de milicias armadas por todas partes. Así es Mogadiscio. Checkpoints militares por todas partes, hay que parar en cada calle. Nosotros vamos con escolta, pero para no llamar la atención, en vez de ir con tíos uniformados, con camuflaje y armados con arma larga, estamos yendo con menos guardaespaldas, pero la escolta es necesaria, pero son menos, vestidos de civiles y simplemente con pistola en la cintura. Low profile, bajo perfil, pasando desapercibidos, esta es la estrategia que estamos llevando, pero la escolta siempre es necesaria en Mogadiscio. It's a multifaceted country, right? You have one, I would say the Somali people are very resilient, very strong people, but unfortunately it has been plagued with a lot of conflict and then also climates that have caused displacements. And so you have a strong, resilient people, but that are also facing Al-Shabaab attacking these communities, trying to infiltrate the life here. And then the climate doesn't help either with disruption of livelihoods, of livestock. And so while they are strong people, they don't always have the best cards dealt to them. Aquí existe también una ruta migratoria y por lo tanto una crisis también migratoria, como puede haber con las pateras del Mediterráneo. Pues aquí también cruzan desde Somalia hacia Yemen.
Yemen es un país en el que ya documentamos, está destruido, hay una crisis humanitaria increíble, pero el destino que tienen es Arabia Saudita. No solo somalíes, de aquí vienen de la guerra civil de Sudán, a través de Etiopía, Somalia, y desde este país, desde Pundan, también cruzan en pateras hacia Yemen. Otra ruta migratoria, como digo, mucho menos conocida que la del Mediterráneo, pero que también existe y que debéis conocer. So in Somalia, over 500,000 displaced. You have 3.5 million internally displaced already, but displacement continues to happen in the country. And so they are displaced internally, but sometimes that leads to also external displacement. They're moving to other regions of the world. And we're also seeing a number of Somalis who are trying to find safety in other parts. So they go through Libya using very dangerous means, using human traffickers, human smugglers. Women are often raped along the route. People are exploited. They're often threatened to be killed if they don't pay more money. But this is the very dangerous journey that Somalis and other people on the move are willing to take just to find safety. So if we go out, we need to have protection. So that's why we cannot go out as we wish. But if it's a life-saving emergency mission, or if it's to meet with important stakeholders, we can go out. ¿Quién me lo iba a decir a mí que iba a estar en las playas de Mogadiscio? Disfrutando de un cafecito, la brisa marina, el sol, las playas. Unas playas, por cierto, abarrotadas. Desde niños, niñas, hombres, mujeres y hasta los más mayores, en el agua bañándose juntos. Eso sí, todos con ropa, algunos incluso con chalecos salvavidas, otros dando paseos en las embarcaciones. Un día a día muy normal. Normalidad en estado puro. Que sí que es cierto, luego hay muchos checkpoints, gente armada, fortificaciones en las mismas calles, muchos alambres de espino, parece que hay bases militares por todas partes y no todos son bases militares. Pasa que muchos edificios están fortificados y la estampa impacta, pero después lo que digo, es como mucha normalidad en la población, es como dos realidades ahí como casi contradictorias. Pero por ahora estamos disfrutando. Ya en el antiguo Egipto se conocían estas zonas del Cuerno de África como la misteriosa Tierra del Punt, famosa por su riqueza en incienso, en mirra, en oro. Un poco más adelante, siglo VII, incluso hasta el siglo XV, llega aquí la expansión islámica, los sultanatos musulmanes, que controlaron el comercio del Mar Rojo y el Océano Índico. Existían dos Somalias, la Somalia británica al norte y la Somalia italiana al sur, hasta 1960, cuando se independiza y se unifica el territorio. Existen unos primeros años democráticos, pero inestables, y desde 1969 una dictadura, para variar, en África. Somalia has passed several phases, I would say, of security chaos and calamities, from conflict to people displacing from different cities. That's why in the 90s, when my parents were working here as the home city, then when the war started, they moved to Hargeisa. That was the main reason. So over the years, when you see it, you see that Somalia has been fluctuating. La dictadura de Siad Barre, desde 1969 hasta 1991. Una dictadura marxista, primero aliados de la Unión Soviética, después aliados de los Estados Unidos. La dictadura cae en ese año 1991 y comienza el colapso en Somalia. Comienza la etapa actual, marcada por el descontrol, marcada por clanes tribales que dominaban diferentes zonas del país. Como decía antes, se destructura el país, se divide en zonas y empieza a ser controlado por brutales señores de la guerra. Las milicias toman el poder. Son las primeras imágenes del fotógrafo español José Cendón en libertad tras pasar 39 días de cautiverio en las montañas de Somalia. Junto a él, el periodista británico Colin Freeman.
Me llamo José Zendón, soy un fotoperiodista. Realmente lo que me interesa es un poco la comunicación, la información y ¿no? El fotoperiodismo, por ejemplo, me dio una oportunidad de hacerlo a nivel internacional. El peligro no era que te mataran tanto, que era el peligro que habíamos dicho en aquella época. El peligro de Puntland era que te secuestraran, porque secuestraban a muchísima gente en aquella época. De hecho, los secuestros empezaron pidiendo como decenas de miles de euros y acabaron pidiendo millones, ¿no? Entonces nosotros ese viaje lo hice para el Sunday Telegraph y era una idea mía que llevaba tiempo persiguiendo, a punto de haberlo hecho con otros medios, que era entrevistar a piratas somalíes que estaban detenidos. El tema es que el contacto que me pasaron del Fixer, pues era de un clan que era un clan del clan de los secuestradores. En ese momento, cuando veo sus caras y nos apuntan, digo, la cagamos. Le dije a Colin, la cagamos, we fucked up. Sí, entonces en ese momento nuestro coche es obligado a parar, ¿no? Paran y ya nos sacan de malas maneras y nos meten en su coche y salimos a toda velocidad. Entonces ya ves que va saliendo hacia, ¿no? Zonas bastante desérticas y tal, y en ese momento el coche empieza como así ¿sabes? A que había un pinchazo, ¿no? Empieza a moverse así de una forma un poco tal. Paramos, salimos del coche y enseguida nos dicen hay que caminar. A todos caminando y nada, de ahí salimos caminando a las montañas, o sea, caminando rápido, claro, había que escapar lo antes posible. El tema es que al final se hizo muy duro porque fueron 48 horas caminando prácticamente sin parar, sin dormir y casi sin comer. Esta gente que nos secuestró es de la gente más organizada que he visto en todos mis años trabajando en Somalia, donde todos se incendian en un instante, donde se ponen a discutir entre ellos y se apuntan con Kalashnikov y pueden empezar a tiros en cualquier momento. O sea, siempre es todo como muy volátil. En cambio, esta gente tenía sus jerarquías muy establecidas y había, ¿no? Un par de jefes, había un elder, ¿no? Un señor mayor que era el más cabrón de todos, pero también tomaba decisiones que yo creo que para ellos eran beneficiosas, y después estaban los jóvenes que eran más de amenazarte y tal, pero de hecho a veces venían un poco los mayores y los ponían en su sitio. También se da en este tiempo un acontecimiento que marca incluso el panorama internacional, cambia incluso la forma de actuar de Estados Unidos en guerras del mundo y sobre todo en África. Da también pie a la famosa película de Ridley Scott, Black Hawk derribado. Es la batalla de Mogadiscio, año 1993, 2 helicópteros estadounidenses son derribados con RPG aquí en Somalia, en la ciudad. Básicamente Estados Unidos tenía una misión, estaba introduciendo tropas con estos helicópteros, pensaban que no iba a haber respuesta por parte de los somalíes, los helicópteros se acercan demasiado y son derribados. 18 soldados estadounidenses mueren ese día, pero si hablamos de somalíes se cuentan en cientos y probablemente en miles. Estos soldados abatidos de Estados Unidos son arrastrados como símbolo de victoria por toda la ciudad de Somalia y estas imágenes son vistas en todo el mundo. Por esto mismo, por ejemplo, un año más tarde, Estados Unidos no interfiere, es una de las razones por las cuales no interfiere en el genocidio de Ruanda, porque eso fue de mucho impacto para la nación estadounidense y una vergüenza internacional. También unos años más tarde, ya entrados los años 2000, ocurre aquí otro acontecimiento que lo cambia todo. Es la creación de Al-Shabaab. Es el principal grupo radical aquí en Somalia, sobre todo en la zona sur, que llegó incluso a controlar la ciudad de Mogadiscio y zonas de alrededor. Desde 2011 es cierto que ha perdido el control de algunas áreas, pero sigue atacando continuamente, como ya decía, incluso la capital. De hecho, una de nuestras preocupaciones cuando nosotros nos secuestran era si eran, ¿sabes?, partidarios de Al-Shabaab o no. Y de hecho, cuando pudimos les preguntamos, le dijimos, ¿Al-Shabaab bien o mal? Y dijeron, mal, mal.
Cae la noche en la ciudad de Mogadiscio y acompañados de estos cantos y rezos musulmanes vamos a hablar un poco más en profundidad, en detalle, de cómo opera, cómo funciona Al-Shabaab. Cuando hablábamos de ataques suicidas, pueden ser a aeropuertos, ministerios, checkpoints militares, pero también contra hoteles. Los civiles son también una diana en este país y en esta ciudad. ¿Se puede derrotar a Al-Shabaab? ¿Es posible? Algunos analistas afirman que no es posible. Es un tema muy complicado, muy complejo, pero si debemos intentar resumirlo o simplificarlo en este reportaje, es obvio que intentar acabar con este grupo pasa por empezar a hacer acuerdos políticos entre las diferentes zonas de este estado fallido, de los grupos políticos, de los diferentes jefes de los clanes, recuperar el crecimiento económico en el país, los servicios sociales principales. Es muy complicado y además también habría que terminar con el apoyo internacional que tiene este grupo. Al-Shabaab oficialmente no está apoyado por ningún estado, al menos oficialmente, pero sí que tiene apoyos internacionales basados en algunos grupos radicalizados de otras zonas del mundo, también Al-Qaeda o, por ejemplo, donantes privados en países del Golfo. Ruben, what is this? Está curiosa la sensación aquí porque hemos llegado a una plaza delante de una mezquita en donde están jugando a fútbol. Al final ha sido más una cosa de adolescentes, porque lo que son los mayores están tranquilos con que yo esté aquí, aun con los tatuajes, y no pasa nada. Pero los chavales, algunos de ellos, y lo típico de delante de los amigos, se han puesto un poco: te vas de aquí, los tatuajes no, aquí no te acepto. Y después ha llegado este grupo musulmán que se dedica a divulgar la religión, ¿no? Entonces me están intentando convencer de que solo hay una religión, que es el Islam, solo hay un Dios, que es Allah, solo hay un profeta, que es Mohammed, y que me quiere llevar a la mezquita un día de estos. Pero ha insistido mucho en que todo está creado por Dios, pero que solo hay un Dios y es Allah. Both of us, God created us. Allah. Yes. Allah is one. The hands, the legs, and everything. Everything goes by Shivas. We're staying in the wall 2 days. Then we will die. We're going to the grave. The sky also created by God. Also the land created by God. After we die, all of us we are going back to the God. Allah sent us to the messenger. Sallallahu alayhi wa sallam. This is by God, Muhammad. Sent us to Muhammad. Pray. Yes, thank you. El objetivo de Al-Shabaab en Somalia es crear un Estado islámico regido por la ley islámica, también por la Sharia, y expulsar a todo lo que ellos consideran como influencia extranjera. ¿Por qué es tan dominante y poderoso el grupo aquí en Somalia? Primer punto, existe un vacío de poder. El país, un estado fallido, desfragmentado. Es mucho más fácil de operar en estas condiciones. Además hay un sistema de clanes. Toda la sociedad está dividida en subgrupos. Otro punto importante, ya el tercero. Al-Shabaab cobra impuestos conocidos como zakat. Es uno de sus modos, de sus métodos de financiación.
en las zonas que controla e incluso en algunas otras que no controla. También el cuarto punto, impone justicia en las zonas bajo su dominio. Esta justicia, eso sí, es brutal, pero rápida y efectiva. Y además, ya para terminar, el quinto punto, utilizan tácticas militares efectivas, ataques con explosivos, ataques suicidas, emboscadas y por supuesto redes de inteligencia en los diferentes poblados, inteligencia a través de la propia población. Controlan el sur y centro del país y, como ya decía antes, Mogadiscio en estos momentos no está bajo su control, pero sí que es objetivo de ataques de forma regular. I don't think the UN is the main target of Al-Shabaab, but sometimes we are affected. For example, when Al-Shabaab shoots mortars, sometimes the mortars land around our compound and will be impacted. So you can see in our compound we have bunkers, and actually our accommodation is in the bunker. So this is just to protect ourselves. It's just a precaution. If you look at the airport area, it's almost like a military zone. So you hear rockets or motors flying right over us. You hear the and then the boom. Bueno, en vuestro honor, leche de camello tenemos aquí. Vamos a probarlo. ¿Cómo no? Hay que probarlo todo. Sabe súper diferente, pero claro, una muy buena parte del sabor que siento es el sabor a fuego, a leña, de humo, que eso está, al humo está súper ahumado. Pero está bueno. La gastronomía siempre es para mí una de las partes favoritas de la cultura de cada lugar. Podría viajar dedicado a filmar y documentar sobre gastronomía. Aquí en Somalia, bases de arroz con algunos vegetales. Esto es carne de camello, esto es carne de cabra. Sobre todo nos encontramos camello, cabra, unos plátanos que añadimos aquí. Tenemos chili, obviamente también pescado aquí con todas estas costas. Zumos normalmente de sandía, de mango. Y así disfrutamos de la comida, la verdad que no está nada mal. Aquí va el camello. Nos encontramos en un lugar impresionante, interesante, pero también comprometido. Es, o mejor dicho, fue la Catedral de Mogadiscio, el único lugar cristiano prácticamente en todo Somalia. Fue creado en el año 1928 por los italianos, destruido en el año 92 por grupos terroristas. Esto es lo que queda de la catedral, pero es un lugar comprometido porque aquí justo enfrente tenemos la oficina del alcalde de Mogadiscio, por lo tanto nos dejan entrar apenas 5 minutos y nos tenemos que ir. Fijaos qué increíble el lugar. No sé qué decir porque Mogadiscio me tiene sorprendido como ciudad. Acabamos de entrar en una bolera, tenemos un rato libre, vamos a jugar a los bolos en Somalia. Siendo un país tan pobre, con tantas amenazas, un país destrozado, desestructurado, un estado fallido, yo me imaginaba capitales mucho menos desarrolladas, como Niamey en Níger, como Juba en Sudán del Sur, como Ouagadougou en Burkina. Son ciudades con caminos de tierra, no están asfaltadas ni siquiera, pocos servicios. Y aquí estoy encontrando un nivel de ciudad como otros grandes países de África, ciudades de Camerún, incluso tal vez de Nigeria. O, si bien es cierto, está súper militarizada y es mucho más insegura, eso es obvio, a nivel de servicios, los restaurantes. Coño, estamos jugando o vamos a jugar ahora a los bolos en Somalia. Esto yo no me lo imaginaba en absoluto. Y mantiene también esa belleza colonial italiana todavía. Esto es Somalia, para lo bueno y para lo malo. Esto es Mogadiscio, Somalia.
Nos fijamos en los índices de asesinatos a pie de calle, asesinatos policiales, robos, delitos comunes, altercados. Probablemente Mogadiscio no va a estar ni entre las ciudades más peligrosas de África. Ya no hablar ni de otras zonas, por ejemplo, de Latinoamérica o de Estados Unidos. La forma de medir el peligro aquí en Somalia es muy complicado porque es ese peligro oculto que parece que no está, pero de repente alguien vestido de civil se inmola con explosivos, un ataque bomba, un ataque suicida. ¿Cómo se mide eso? Es muy complicado. Aún así, me quise documentar con algunos datos concretos que os quiero leer en estos momentos. Entre abril de 2023 y marzo de 2025, la región de Mogadiscio, que se llama Benadir, registró 830 incidentes de seguridad. Hablamos de batallas, atentados explosivos, violencia contra civiles. Se cuentan por estos ataques 869 víctimas fatales en apenas 2 años. Algunos informes estiman 73,8 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Esto se calculó 2020-2021. Se reportan ataques además en zonas que de por sí se perciben como seguras. Explosiones y disturbios en hoteles, cafés, mercados, ataques a edificios oficiales. Pues esta mañana nos contaban, hace un par de años atacaron la prisión y se encuentra en el centro de la ciudad, en el puerto donde están los pescadores con los tiburones, ahí al lado. Hicieron ataques bomba, ataques suicidas porque habían encarcelado a una persona importante de Al-Shabaab y entraron directamente al centro de la ciudad a intentar sacar a los presos. Estamos hablando de una ciudad que vive 2 realidades: violencia pura, fragilidad, inestabilidad y un riesgo latente que está por atacar en cualquier momento. Y sin embargo, hoy he paseado tranquilamente por la ciudad como un extranjero. No sé qué dice. A la vez, hemos ido a jugar a los bolos, a disfrutar de un rico helado italiano, que es uno de los mejores que me he comido en los últimos tiempos. Maravilla de helado, me ha sorprendido. Disfrutar de ricos cafés en los rooftops de la ciudad. Y aparentemente, en la absoluta tranquilidad. Las 2 realidades, pero aquí existe un peligro latente. Y es cierto que en cualquier momento se puede desatar el descontrol. ¿Sabes? Llegaron unos tipos para hablar con estos, empezaron a disparar hacia nosotros, donde estábamos Colin y yo. Y entonces Colin y yo nos tuvimos que poner detrás de unas rocas y ahí vimos lo importante y valiosos que éramos para nuestros secuestradores. Nuestros secuestradores, a pecho descubierto, se colocaron enfrente de nosotros y diciendo a nosotros así, para. Era todo un poco muy peliculero, ¿no? Yo decía, ojalá tuviera una cámara para poder, ¿no?, grabar todo esto porque es increíble, ¿sabes? Y básicamente nos conducen, nos meten en uno de los camiones, escondidos ahí detrás de los asientos del conductor, ¿no? Había ahí como un espacio y después más vehículos detrás, todos por el desierto, en caravana, hasta llegar a un punto y nada, de allí ya nos transportan en un avión privado a Nairobi y ahí se acaba todo.